Bienvenidos a nuestra lección de hoy sobre la acción pauliana, que está regulada en el artículo 1290 al 1300 del Código Civil. Como te has dado cuenta, venimos estudiando en el orden de las instituciones que regula el Código Civil guatemalteco para ir analizando cada figura jurídica y cada norma. En la lección anterior estudiamos la simulación y sus clases. Hoy vamos a estudiar la revocación de negocios jurídicos. La acción revocatoria también se denomina acción pauliana en honor al pretor Paulus. Algunas legislaciones denominan a esta acción como fraude pauliano. Esta acción revocatoria se sustenta en dos principios que deben prevalecer en el orden jurídico, siendo estos la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones como en el ejercicio de los derechos y que el patrimonio del deudor constituye garantía de cumplimiento de sus obligaciones. La acción revocatoria constituye una medida conservatoria del patrimonio del deudor y por tanto protectora de créditos. Vamos a citar primero un ejemplo para que se te haga más fácil la comprensión de las normas relativas a la acción pauliana. El acreedor Banco Comercial S.A. otorgó un crédito fiduciario a favor de María X por la suma de 200,000 quetzales. El crédito fue otorgado en función del patrimonio que reportó la deudora, donde incluía la finca inscripta en el registro de la propiedad al número 1, folio 1 del libro 2 de Guatemala. La deudora María X únicamente pagó una amortización del crédito, quedando un saldo deudor de 198,000 quetzales. Ante el incumplimiento, el Banco Comercial S.A. promueve demanda ejecutiva en contra de María X y pide, como medida precautoria para garantizar el resultado del proceso judicial, el embargo de la finca inscripta en el registro de la propiedad al número 1, folio 1 del libro 2 de Guatemala, que fue el inmueble que la deudora reportó en su estado patrimonial y en función del cual fue autorizado el otorgamiento del crédito. Resulta que el embargo sobre la finca mencionada no pudo hacerse efectivo, toda vez que la deudora lo donó a favor de su hijo Mario X. Ante tal situación y por haber sido donado el inmueble que constituía la garantía de pago del crédito, el Banco Comercial S.A. tiene una opción legal para que, mediante sentencia judicial, se retorne el bien al dominio de su deudora. Cuando estudiamos la simulación, dimos un ejemplo similar de transferencia de un activo del deudor a favor de otra persona. En la simulación dijimos que las partes contratantes no querían celebrar el contrato y donde la voluntad interna era distinta a la declarada. Concluimos que en la simulación el contrato o negocio jurídico nada tiene de real, es pura ficción, pura mentira o engaño. En cambio, en la acción revocatoria, el negocio jurídico celebrado por el deudor es real. La voluntad interna sí es congruente con la voluntad declarada. En ese sentido, en el ejemplo citado, María X sí quiso donar el inmueble a favor de su hijo Mario X. Es un negocio jurídico verdadero, pero perjudicial para el acreedor. Ahora veamos la procedencia de la acción revocatoria. El artículo 1290 del Código Civil establece: todo acreedor puede pedir la revocación de los negocios celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de sus derechos. Solo los acreedores cuyos créditos sean anteriores al negocio impugnado pueden ejercitar la acción revocatoria. Como vemos, todo acreedor tiene el derecho de revocar el negocio jurídico que perjudique su crédito, ya que al transferirse activos mediante negocios jurídicos onerosos, como la compraventa, o negocios jurídicos gratuitos, como la donación, se afecta el patrimonio del deudor y, por ende, se perjudica seriamente la recuperación del crédito en caso de incumplimiento del deudor. Como citamos en el ejemplo, María X, con fecha posterior al crédito que le fue otorgado por el Banco Comercial S.A., celebró un negocio jurídico de donación entre vivos a favor de su hijo Mario X, transfiriéndole la propiedad de la finca mencionada. El artículo 1290 que leímos es claro al establecer que el crédito debe ser anterior al negocio impugnado, es decir, el crédito que otorgó Banco Comercial S.A. debe ser de fecha anterior a la donación entre vivos que celebró la deudora a favor de su hijo.
El artículo 1290 faculta al acreedor a inmiscuirse en las relaciones entre deudor y terceros que impliquen transferencia de activos del deudor, ya que esto afecta el patrimonio y genera un riesgo de recuperación del crédito. El ordenamiento jurídico provee a los acreedores de acciones legales tendientes a la conservación del patrimonio del deudor, ya que esto brinda seguridad jurídica a los negocios jurídicos celebrados. La acción revocatoria procede para negocios jurídicos gratuitos y onerosos. En el caso del negocio jurídico oneroso que implique transferencia de activos del deudor, el artículo 1292 establece lo siguiente: si el negocio fuere oneroso, la revocación solo tendrá lugar cuando haya mala fe de parte del deudor y del adquirente. De manera que si el contrato es oneroso, el acreedor deberá probar en el juicio de acción revocatoria que tanto el deudor como el adquirente del activo obraron de mala fe. Hemos dicho que la mala fe entraña un comportamiento incorrecto, derivado de insinceridad, infidelidad o deslealtad. En el ejemplo que venimos citando, tanto la deudora como el donatario, su hijo, obraron de mala fe al transferir el activo debido a que sabían de la existencia del crédito fiduciario que tenía la donante y, a pesar de ello y en perjuicio del derecho del acreedor, celebraron el negocio jurídico de donación entre vivos. La acción revocatoria se tramita en la vía del juicio ordinario. A la demanda correspondiente deberá acreditarse como mínimo lo siguiente: que existe un crédito otorgado al deudor demandado, que el crédito es anterior a la fecha del negocio jurídico impugnado, que el deudor está en mora y que a pesar de ello dispuso de su patrimonio a través del negocio jurídico impugnado, que el negocio jurídico impugnado le causa perjuicio económico al acreedor. El artículo 1294 del Código Civil establece que la acción revocatoria debe seguirse a instancia del acreedor. La revocación solo será declarada en interés de los acreedores que la hubiesen pedido y hasta el importe de sus créditos. De manera que la persona legitimada en forma activa para demandar la revocatoria de negocios jurídicos es únicamente el acreedor del demandado y hasta por el monto de su crédito. La acción revocatoria procede en dos casos. Primero, cuando el deudor enajena sus bienes en perjuicio o fraude de los derechos de su acreedor. Y segundo, cuando el deudor renuncia a derechos constituidos a su favor. En efecto, el artículo 1293 del Código Civil establece lo siguiente: la revocación puede tener lugar tanto en los negocios en que el deudor enajena los bienes que efectivamente posee, como en aquellos en que renuncia derechos constituidos a su favor y cuyo goce no fuere exclusivamente personal. Como ejemplo de renuncia de derechos del deudor, podríamos citar el caso de la renuncia que hace el deudor a la herencia a que tiene derecho. De conformidad con lo que establece el artículo 1295, la acción revocatoria termina luego que el deudor satisfaga su deuda o adquiera bienes con que poder cubrirla. Ahora veamos cuál es el efecto de la revocatoria del negocio jurídico impugnado. El artículo 1296 establece que, revocado el negocio fraudulento del deudor, los bienes se devolverán por el que los adquirió de mala fe, como todos sus frutos, o indemnización de daños y perjuicios cuando la restitución de dichos bienes no fuere posible. En ese sentido, la petición de fondo que debe incluir el acreedor en su demanda de acción revocatoria, según el ejemplo en cita, sería la siguiente: que en sentencia se declare con lugar la demanda de acción revocatoria promovida en contra del deudor y del adquirente de mala fe, ordenando la devolución del bien inmueble objeto de la demanda más todos sus frutos. Ahora bien, puede ser que el adquirente ya haya vendido el bien a favor de otra persona. En este caso, el artículo 1297 establece: la acción concedida al acreedor contra el primer adquirente no procede contra el tercer poseedor, sino cuando éste ha adquirido de mala fe. En el ejemplo que venimos citando, dijimos que la deudora donó el inmueble a favor de su hijo. El tercer poseedor sería la persona a quien el hijo de la deudora le cedió el inmueble. Aquí solo procedería la acción revocatoria en contra del tercer adquirente si éste obró de mala fe.
También procede la acción revocatoria en contra de los pagos hechos en estado de insolvencia. El artículo 1298 establece: son también revocables los pagos hechos en estado de insolvencia por cuenta de obligaciones a cuyo cumplimiento no podía ser compelido el deudor al tiempo de hacerlos. El deudor es compelido cuando es obligado a pagar, como el caso de un requerimiento judicial de pago. Como ejemplo de revocación de pagos, podríamos citar el caso de que el deudor, a pesar de que está insolvente o en mora ante su acreedor, emite pagos a favor de otros acreedores sin encontrarse en mora ante estos otros acreedores. El artículo 1299 del Código Civil establece: se presumen fraudulentos los pagos anticipados hechos por el deudor concursado o declarado en quiebra dentro de los 10 días anteriores a la fecha fijada para la cesación de pagos. Hay pago anticipado en el descuento de pagarés o facturas a cargo del fallido y en el que se verifique mediante renuncia del plazo estipulado a favor del deudor. En este numeral primero nos referimos a la existencia de un concurso de acreedores, ya sea necesario o voluntario, donde el deudor o concursado, a sabiendas de la fecha de cesación de pagos, se anticipa a pagar a otros acreedores. También se presume fraudulento el pago por el descuento de pagarés o facturas. El contrato de descuento es un contrato mercantil mediante el cual una persona anticipa al deudor, descontatario, el importe de un crédito que éste tiene contra un tercero, con deducción de un interés o porcentajes, y a cambio de la cesión del crédito mismo. Se trata de un contrato de crédito y liquidez que permite convertir un activo financiero, el crédito, pagaré o factura descontados, en un activo monetario. Continuemos con el segundo numeral del artículo 1299, que establece que se presumen fraudulentos todo gravamen que dentro del propio término de 10 días se constituya sobre los bienes del fallido por deudas contraídas en el mismo término o con anterioridad. En este caso, el deudor fallido o en concurso de acreedores o quiebra constituye gravámenes sobre sus bienes, como el caso de un gravamen hipotecario si se trata de inmuebles o de un gravamen prendario o garantía mobiliaria si se trata de bienes muebles. Las enajenaciones a título oneroso o gravámenes constituidos sobre bienes realizados por las personas contra las cuales se hubiere pronunciado antes sentencia condenatoria en relación a tales bienes. Por ejemplo, se dictó sentencia que obliga a la restitución de bienes muebles o inmuebles del demandado. Sin embargo, el demandado, antes de que se promueva la ejecución de la sentencia, celebra negocios jurídicos o gravámenes sobre los bienes litigiosos. Por último, las enajenaciones hechas por el fallido o concursado después del día fijado para la cesación de pagos o dentro de los 10 días que le han precedido. En este caso, el deudor concursado o fallido, a sabiendas de la cesación de pagos, es decir, de la resolución que le ordena abstenerse de pagar, efectúa pagos en perjuicio de las personas que figuran en la lista de acreedores del concurso promovido. Por último, tenemos la prescripción de la acción revocatoria. El artículo 1300 del Código Civil establece lo siguiente: la acción revocatoria prescribe en 1 año, contados desde la celebración del negocio o desde la fecha en que se verificó el pago o se hizo la renuncia del derecho. Hemos concluido nuestra lección de hoy. Nos vemos pronto. Muchas gracias.